Muy bien, en esta ocasión, como les comentaba, vamos a hablar del tema de las sentencias de control en JavaScript. Ya en el tema anterior habíamos comenzado a abordar el tema de JavaScript, viendo cómo se insertaba un archivo, viendo también algunos mensajes, la declaración de variables y cosas por el estilo. Y en esta ocasión pues vamos a continuar con esa misma temática, simplemente que vamos a ir agregando un poco más de contenido, viendo ahora lo que son las sentencias de control. Un poco lo que vamos a abordar en este día. Ciertamente vamos a pasarnos un poco de las sentencias de control y hablemos también de funciones. Comentar rápidamente algunas de estas sentencias. Por ejemplo, el if, el else, son sentencias que creo yo que en general conocemos. Su estructura es prácticamente igual que la del lenguaje C, como podemos observar. Siempre tiene pues por aquí su condición if, tiene el código que va a ejecutar el if, tiene el else y tiene el código que va a ejecutar el else. Las llaves ya sabemos que son opcionales en el caso de que solo sea una línea la que va a ejecutar el if. De ser más de una línea, pues obviamente que las llaves pues van a tener que ir. Tenemos el else, igual se puede hacer un else if, como también podemos hacerlo en C, y en esencia pues no va a haber gran diferencia. Si la condición es verdadera se ejecuta lo primero, si la condición es falsa pues se ejecuta el else. En ese sentido pues no hay gran diferencia en el uso del if. Eh, También pasa igual en el caso del switch. El switch es una sentencia que creo que también ya la conocen de C y que funciona prácticamente de la misma forma. Recordemos que en el if tenemos un par de, de estas palabras reservadas que podemos utilizar como son el break y el default. El default se ejecutaba o es la opción que se ejecuta si no se cumple ninguna de las opciones del case. Entonces se va a ejecutar el default y el break es aquello que nos permite que una vez que se hace match con alguna de las opciones del case y se ejecuta un determinado conjunto de instrucciones, pues nosotros venimos y agregamos break por acá al final de este bloque de código del case para provocar que se salga del switch. Ya que si nosotros no colocamos un break al final del case, cosa que tampoco es obligatorio, pero si no lo colocamos, ejecutaría el caso que concuerde y como no hay break, pasaría a ejecutar los siguientes casos ya sin evaluar. La evaluación solo se realiza una vez, que es cuando se llega al switch, se ve el valor del objeto de análisis, se va al case que concuerde, pero luego a partir de ahí se ejecutan todas las líneas que sigue hasta encontrar un break. Eso implicaría que también se ejecutarían los siguientes cases si no se encuentra un break. Pero ya digo que el break por ello es opcional, porque habrán ocasiones que sí sea necesario que para el caso de un valor, para el caso de otro valor y otro valor más, las instrucciones que se quieran ejecutar pues terminen siendo las mismas con alguna pequeña variante. Este es el caso del break. Luego también tenemos los bucles, también funcionan de la misma forma, por ello pues los paso un poco rápido. El while pues ya sabemos que se ejecuta mientras se esté cumpliendo la condición que tenemos acá, mientras esta condición que sea aquí sea verdadera, pues todo lo que esté dentro del while se mantendrá ejecutándose. También tenemos el for, tiene exactamente la misma estructura, un valor inicial, una condición que se evalúa, luego se ejecuta la sentencia y una vez ejecutada la sentencia se realiza la operación de actualización, luego que se realice esta operación se vuelve a evaluar la condición y de ser verdadera pues vuelve a ejecutar la sentencia y así sucesivamente hasta que la condición se haga falsa. Entonces esa es la forma de trabajar del for, exactamente igual que la tenemos en lenguaje C. También acá tenemos la sentencia continua. Tal vez la recordarán, tal vez no. No es muy usual que la necesitemos frecuentemente, pero está disponible y la sentencia continua lo que hace es que en el punto donde se encuentra la sentencia, dejan de ejecutarse las demás sentencias del for. Por ejemplo, supongamos que esta sentencia continua está acá en la segunda línea. Si esta sentencia continua se ejecuta, dejan de ejecutarse estas otras dos líneas del for y pasa a la siguiente iteración del ciclo. Es decir, no se sale del ciclo, pero sí se sale de la ejecución actual del ciclo para pasar a la siguiente. Eso es lo que hace una sentencia continua. Igual dentro de un bucle, tanto un for como un while,
podemos utilizar la sentencia break. La sentencia break lo que nos hace es sacarnos del bloque en el que estamos inmersos. Por defecto vemos que se ocupa dentro de un switch, sin embargo podemos utilizarla también, la sentencia break, dentro de un while o dentro de un for, si queremos salirnos del ciclo por alguna razón, alguna condición especial que queramos que si se cumple el ciclo se rompa, pues podremos utilizar sin ningún problema la sentencia break en ese caso. Luego hay un caso especial que es recientemente agregado, bueno, recientemente si vemos la edad de JavaScript, tendrá tal vez 5 años, un poco más, tal vez 6, cuando mucho, y es la aparición del tipo LED, y es una forma de declarar variables. Hasta el momento teníamos la forma de declarar variables con var en JavaScript, y esta forma de declarar, el problema que tenía era el que vemos acá en el ejemplo. Si yo declaro var con x igual a 31 y luego declaro dentro del if otro var con x igual a 71, esta x y esta x es la misma para JavaScript, porque var define una variable a nivel de la función, para el ejemplo que estamos viendo acá. Por lo cual, ambas variables serían la misma. Y lo que estaría en realidad haciendo aquí al hacer var x igual a 31 y luego dentro del if un var x igual a 71 es actualizar a 71 el valor de esta variable x que está acá. Por ello es que al imprimir el valor de la variable con un console.log, esto lo que hace es imprimir en la consola de JavaScript, luego la podemos ver si gustan. Es una forma de depurar. Entonces al imprimir con el console.log o al imprimir lo mismo fuera del if, en ambos casos el resultado es 71, porque para JavaScript cuando se utiliza var se está simplemente sobreescribiendo el valor de la variable aunque estén en ámbito más interno por estar siempre dentro de la misma función. Por el contrario, si nosotros lo que queremos es utilizar variables a nivel de ámbito, a nivel de scope, como también se le conoce, a nivel de alcance, lo que deberíamos usar es LED por ello, es lo más recomendable porque es lo que tal vez está más cercano a nuestra forma de programar. Porque LED define la variable en este ámbito que tenemos acá, pero luego al entrar en el if, si se vuelve a definir una variable con LED, esta variable x ahora es independiente de esta variable x que está fuera del if. Por lo cual, siempre que se haga referencia a x dentro del if, se estará haciendo referencia a esta x con el valor 71. Esa variable x deja de existir al salir del ámbito en el que fue declarado. Recuerdo que un ámbito está definido por las llaves. Por lo tanto, esta variable inicia aquí, pero muere en este punto. Y al imprimir acá console.log x, estaríamos refiriendo a la variable x que está acá, la que está definida en el ámbito primero, al iniciar la función. Entonces, esa es un poco la diferencia entre var y LED. En realidad LED es más apegado a lo que normalmente nos interesa porque cada vez que definimos una variable, es decir, utilizamos var, por así decirlo acá, quisiéramos que esa variable sea nueva. Sin embargo, si lo hacemos con var, vemos que la variable no es nueva, es la misma variable anterior. Esto es muy susceptible a errores luego de programación. Entonces es más correcto utilizar LED para esas variables que queremos que tengan una vida dentro de un ámbito determinado y se deja var para aquellas variables que se consideran como globales. Tenemos que ser una variable global a una función, lo utilizamos var y LED la utilizamos para variables que tengan vida solo dentro de un ámbito. Por ejemplo, una variable dentro de un for, una variable dentro de un while, deberían ser mejor declaradas siempre con LED. Otro tema importante son los arreglos, ya luego haremos un par de ejemplos con todos estos conceptos, pero primero quería mencionarlo. Los arreglos son un tipo especial de objeto. Hay que declarar de la siguiente manera, hacemos un igual new array, esto hace que esta variable arreglo nombre se convierta en un arreglo, y a partir de ahí hay varias formas de asignarle valores, podemos ir asignándole valores de esta forma. Si vemos no se especifica el tamaño, no es necesario. Simplemente vamos asignando valores en arreglo nombre igual 0 igual a Larry, 1 igual Moe, 2 igual Curly, y eso va asignando valores a cada una de esas posiciones. También es válida hacer esta forma de creación del arreglo. En este caso estaríamos haciendo exactamente esto mismo que hacemos en este bloque, pero en una sola línea, o también esta otra forma que está acá. Sí es importante decir que aunque lo haga de esta forma o lo haga de esta forma, luego podría hacer yo arreglo nombre sub 3 y asignar un nuevo valor. Es decir, el tamaño del arreglo no está predefinido en JavaScript, sino que se va incrementando de forma dinámica a medida que
lo vamos utilizando. Una posición o una posición de un arreglo, como acá por ejemplo la posición 3, puede ser un arreglo también a su vez, y eso no es ningún problema para JavaScript. Entonces podemos crear fácilmente con esta forma arreglos bidimensionales si son necesarios. Luego habrán algunas funciones para arreglos, no me detendré mucho en ellas. A medida que las vayamos necesitando, pues las podemos ir viendo por ahí. Tal vez una de las más interesantes, esta es una propiedad, sino un método, es len, que nos va a permitir obtener la longitud del arreglo, lo cual sí que va a ser bastante útil en muchos casos. Cuando trabajamos los arreglos como listas, vamos a tener también algunos métodos interesantes como push, que lo que hace es ir agregando al final del arreglo un nuevo elemento. Un shift, que lo agrega al inicio el nuevo elemento, es decir, tanto push como un shift sirven para agregar elementos al arreglo. Uno lo arregla al final, el otro lo agrega, perdón, al inicio. Y luego tenemos shift y pop, que también son bastante similares. Shift va a sacar un elemento del inicio, mientras que pop pues lo va a sacar del final. Luego tenemos algunas otras funciones y la última cápita de este tema, para luego ver el ejemplo ya, son las funciones. Una función en JavaScript es bastante simple de declarar. Aquí vemos su declaración. Se utiliza la palabra reservada function, el nombre de la función, y la lista de parámetros sin especificar el tipo, porque en JavaScript no hay tipo, pero también sin especificar ni var ni let. Simplemente se pone el nombre de la variable. Vemos también que no se especifica un valor de retorno, no es necesario hacerlo. Simplemente pues se sigue esta estructura y ya. Luego, al querer utilizarla, colocamos el nombre de la función, ponemos la lista de parámetros que le queremos pasar y esperamos un resultado. Si alguno de estos parámetros no es pasado, es decir, si la función espera 3 parámetros y por el contrario solo se le pasan 2, el tercer parámetro pues quedaría a un valor de undefined. Eso es lo que ocurriría en ese escenario. ¿Cómo agregamos una llamada a una función a un botón? Ya en el siguiente tema adentraremos más en los eventos, pero bueno, para tener un primer vistazo y poder hacer algunos ejemplos, pues simplemente un botón, por ejemplo, o a cualquier otro elemento en JavaScript le podemos agregar eventos. De momento solo vamos a hablar del onClick, que es el que se ejecuta cuando le damos clic, como su nombre lo dice, al elemento. Y aquí, por ejemplo, le estamos asignando una función, que es la función par-impar. Esto lo que va entonces a provocar es llamar a la función par-impar al tocar el botón que dice que tiene este texto. Bien. Para quedar un poco más claro y utilizar todo esto que hemos comentado acá, pues lo que vamos a hacer es un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo con cada uno o con varias de estas estructuras que hemos visto. Y por acá tengo un index vacío que lo único que tiene agregado es, vamos a hacer esto un poco más grande, lo único que tiene este index es una inclusión de un archivo JavaScript, que es precisamente este que está acá, que está vacío. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio en el cual digamos si un número determinado que el usuario introduce es par o es impar. Entonces para ello lo que vamos a hacer es agregar en el main primeramente un botón. Para ello vamos a utilizar la etiqueta button. Vamos a poner el texto par o impar y vamos a agregar el evento onClick. Vamos a llamar a la función par impar. Tengo los paréntesis para indicar que es una función y ahí lo tenemos. Muy bien, entonces de esta forma estoy definiendo o haciendo la llamada a la función par impar cuando se da el evento clic de este botón que estoy creando por acá. Ahora bien, vamos a crear ahora esta función par impar. Para ello nos vamos a ir al archivo JavaScript y siguiendo lo que ya habíamos abordado, utilizamos la palabra reservada function, nombre de la función y porque ya que no hay parámetros, pues hasta ahí nomás. Entonces vemos que es bastante simple hacer la llamada y colocar aquí la función. Ahora tocará pues hacer algo de código.
Vamos a probar en el navegador. Primeramente vamos a hacer un simple alias. Vamos a mandar a imprimir impar. Ahora ya no cuando carga la página como lo hacíamos en los ejemplos del tema anterior, sino que ahora sí respondiendo a un evento del navegador. Entonces aquí tengo el botón, pulsamos clic y vemos que me dice par impar. Entonces ahí estoy agregando ya un evento. Lo siguiente que haremos es lograr la funcionalidad que queremos. Entonces vamos a declarar una variable n. Vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Como recordarán de la práctica anterior, de los ejercicios anteriores, esto va a haber necesidad de convertirlo a entero. Vamos a hacer un pase int de todo lo que me devuelva prom. Y luego nos tocará evaluar. Vamos a evaluar si n es par o es impar, y esto lo hacemos con el módulo. Si el módulo 2 es 0, pues vamos a decir que el número es par. Y en caso contrario, pues vamos a afirmar que el número es impar. Vamos a probar este código. Pide un número, vamos a meter un 15. El número es impar, está bien. Vamos a meter ahora un 22. El número es par, todo bien. Entonces vemos que en este pequeño ejemplo estamos evaluando el tema de la creación de la función, el uso de las sentencias de control y la llamada a la función desde algún evento de algún elemento. Ya digo, el evento onClick no lo tiene solamente un botón, lo tiene en realidad cualquier elemento. Se lo pueden poner a una imagen, a un párrafo, a lo que sea. Todo elemento, toda etiqueta JavaScript tiene una serie de eventos, y uno de los eventos que cualquier etiqueta tiene, de hecho, es el evento onClick. Por eso comenzamos haciendo el ejercicio o el ejemplo con este evento. Vamos a continuar con el ejemplo. Vamos a agregar algunos botones más para poder trabajar con arreglos. Vamos a agregar unos cuantos botones. Por acá los tengo preparados para no hacer muy larga esta parte. Y concretamente, ¿qué va a hacer este ejemplo? Vamos a separarlo para que lo veamos. Voy a tener tres botones. Un botón que es agregar datos, que me va a permitir agregar datos a un arreglo. Luego voy a tener un botón sumar elementos, que me va a permitir sumar los elementos del arreglo y mostrar ese resultado. Y luego un botón limpiar el arreglo. Es decir, voy a tener un arreglo vacío al inicio, y a medida que le voy dando al botón agregar números, vamos a ver esto en pantalla para que nos tengamos una idea más clara. Sí, a medida que le voy dando al botón agregar número, me va a pedir un número, lo va a leer y lo va a guardar en el arreglo, así hasta que yo decida dar clic en el botón resultado. Cuando dé clic en el botón resultado, lo que hará es sumar todos los elementos que hasta ese momento estén en el arreglo, y me va a decir cuánto da la suma. Y luego, si quiero limpiar el arreglo, pues tengo el botón limpiar para que el arreglo vuelva a quedar vacío y la suma pues se reinicie a 0. Entonces vamos a comenzar a trabajar este código. Entonces tengo por aquí mi función par impar. Vamos ahora a trabajar la función agregar datos. Una de las cosas que vamos a tener que declarar es el arreglo. El arreglo lo podemos declarar en cualquier parte, lo que sí es que tendríamos que hacerlo de forma global para poder acceder a él desde cualquiera de las funciones. Podemos declarar, poner un nombre de la variable y luego la palabra array. Pues bien, ¿cómo vamos a agregar un elemento al arreglo? Lo primero que vamos a hacer es leerlo. Vamos a reutilizar este código que tengo por acá de subnúmero. Bueno, vamos a dejar ese texto y vamos a agregar el elemento al arreglo. Hay dos maneras de hacerlo, ya decía.
podemos poner la posición en la que queremos agregar el elemento, lo cual sería un poquito más engorroso porque tendríamos que tener una variable en todo momento que nos lleve ese control, o podemos utilizar la longitud del arreglo para saber la posición a la cual debe de insertarse el elemento actual, también sería válido. O podemos aprovechar una de las funciones que los arreglos tienen, como es la función push, que directamente pues lo que va a hacer es agregar un elemento al arreglo, lo va a agregar al final. Entonces vamos a quedarnos en esta ocasión nosotros con la opción de arreglo.push. Pero ya digo que no es la única manera, que podríamos usar también arreglo corchete, y podríamos hacer un arreglo.length y que en esa posición se guarde el valor de n. También es válido. Entonces ya con esto tendríamos la primera función, que es la que va agregando al arreglo. Luego necesitaríamos una función para sumar los elementos. Vamos a crearla. Esta función lo que haría es, vamos a calcular una variable suma, y lo que vamos a hacer es recorrer todo el arreglo desde i igual 0 mientras i sea menor que arreglo.length y más. Vemos que estoy creando un for tal cual como ya lo hemos utilizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer por cada una de las iteraciones? Lo que haríamos es suma más igual. También esto es permitido, igual que en C, igual que en varios lenguajes en realidad, igual a i. Con ello iríamos guardando en la variable i la suma de cada uno de los elementos, perdón, en la variable suma el resultado de sumar cada elemento, y vamos a colocar un alias final que diga la suma de los elementos es suma. Entonces estamos aquí utilizando la sentencia de control for, estamos accediendo a un arreglo y lo estamos haciendo dentro de una función. La última función que se nos pide es la función limpiar arreglo. La idea de esta función es que simplemente vaciemos el contenido del arreglo. Una forma de hacerlo un poco más larga tal vez sería ir elemento a elemento y eliminarlo, pero lo que haremos en nuestro caso es sencillamente inicializar el arreglo a cadena vacía. Perdón, a corchete vacío. Vamos a decir acá arreglo borrado. Vamos a probar el código. Vamos a actualizar la página primero. Agregar número 3. Vamos a agregar otro número 4. Vamos a sumar un 5. Resultado. La suma es 12. Bien. Si ahora seguimos agregando un 3. Resultado. La suma es 15. Hasta que pulsamos limpiar, el arreglo se borra. Y si comienzo a agregar nuevamente elementos, pues el resultado me lo calcula en función de los nuevos elementos. Arreglo borrado y listo. ¿Qué comentaba yo hace un momento? En la diapositiva les decía que tenemos algo que es para la depuración, que es el console.log, y esto permite ir viendo lo que va ocurriendo en el código, ir poniendo salidas que no se ven en pantalla, pero sí que nosotros podemos ver en los logs de la aplicación. Por ejemplo, se agregó, para saber que todo va funcionando bien, el número n. Entonces, ¿dónde veríamos esto? Vamos a cargar la página. Si nosotros damos inspeccionar, vamos
ampliar esta parte y vamos a la sección de console. Este console que vemos por acá es donde se va a mostrar todo lo que nosotros mandemos a imprimir a los bloques JavaScript. Vamos a, por ejemplo, agregar un 4. Vemos que nos dice se agregó el número 4. Esto es código que no ve no se ve en el navegador como tal, de forma directa, pero que al menos cuando estamos desarrollando nos permite ir colocando salidas intermedias que nos van a permitir saber si nuestro código se está quedando en algún lado o cosas por el estilo. Igual por acá también en el console es importante mantenerlo activo mientras uno está desarrollando porque también se muestran errores de programación. Por ejemplo, vamos a alterar aquí para que esto sea un error. Por ejemplo, ahí nos está diciendo ya que hay un token inválido en la línea 16, que es precisamente esta que está acá. Entonces, son cosas que nos permite ir viendo. Bueno, si algo incluso pulsamos el botón, pues nos dice dónde está el problema, que es en la línea 15 del archivo index, que es la llamada al botón on click. Entonces, esta parte del console no solo nos va a servir para nosotros ir imprimiendo salidas, a como lo vemos que lo hago con el console.block, sino que también para que podamos ver errores que estén ocurriendo en nuestro código, ya que JavaScript por defecto pues no nos los va a lanzar a la pantalla, sino que los va a lanzar aquí a la consola. Bien, entonces este era un poco el tema del día de hoy, en el cual, como les decía, hemos abordado sentencias de control, el uso de LED, arreglos y funciones.